Pero yo realmente no creo que exista la adicción al teléfono móvil. O sea, lo que existe es adicción a todo lo que puedes hacer con el teléfono móvil. ¿A qué se puede ser adicto, no? Pues realmente a casi cualquier cosa. A casi cualquier cosa. Que la adicción es una respuesta al dolor emocional. Puedes ver pornografía, después irte a jugar, después pedir comida a domicilio. He llegado a usar el recurso de una caja que tú metes el móvil, le pones un tiempo y esa caja no se puede abrir. No se abre, salvo que revientes la caja y es complicado. En vez de preguntarnos por qué se da la adicción, deberíamos preguntarnos más en por qué el dolor. Probablemente tampoco tenga mucho sentido decirle a una persona adicta que dejar de fumar, dejar de beber, dejar X droga, X comportamiento, no tiene sentido culparle más. Tenemos drogas con potencial adictivo enorme, normalizadas en la sociedad, que lo normalizado no tiene ni mucho menos por qué ser lo saludable. Pero es súper importante tener claro el potencial adictivo de estos psicofármacos que hoy en día, por desgracia muchas veces, en las consultas se recetan como golosinas, muchas veces por médicos que están comprados y untados por las farmacéuticas. Es increíble la cantidad de adictos, sobre todo en Estados Unidos, a el fentanilo. Que como ahora hay efectos terapéuticos del cannabis, de la marihuana, me voy a fumar 5 porritos al día. No. Si la persona no recupera un poco ese sistema de recompensa, no va a poder hacer el trabajo necesario para ahondar sobre la raíz del problema. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente, y hoy vamos a tratar sobre uno de los temas que a mí personalmente más me gustan dentro de la psicología y que creo que hoy en día, por desgracia, está cobrando más relevancia que nunca, y es el tema de las adicciones. Vamos a tratar diferentes cosas relacionadas con las adicciones y entre ellas pues cómo poder comenzar a dejarlas, pero desde luego, lógicamente, no es un tema súper complicado, y hoy en día ya no solo tenemos las adicciones, digamos, quizá más de las drogas recreacionales, más conocidas, ¿no? Como la cocaína, heroína, incluso, bueno, el alcohol, la marihuana, sino que hoy en día nos estamos encontrando con nuevas adicciones, y este es uno de los principales cuestiones y de las principales novedades en este ámbito, ¿no? Pero bueno, como siempre, ya sabes, me gusta comenzar con dos frases que vienen un poco a resumir, a sintetizar esas ideas claves del episodio. Y vamos a ir con la primera de ellas, que es de Plutarco, y dice así: y es que unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. Y la segunda, que es de Deepak Chopra, dice que el adicto busca en los lugares equivocados, pero va detrás de algo muy importante, y no podemos permitirnos ignorar el significado de esta búsqueda. La verdad es que lo que dice esta última frase es fundamental entenderlo, porque al final una persona adicta realmente está buscando, como vamos a ver más adelante, poner calma en un dolor que lleva arrastrando durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la vía pues no acaba siendo la correcta. Así que vamos a arrancar con el episodio de hoy. Como siempre, ya sabes, mi nombre es Sergio Cruz, soy psicólogo, estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria y del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y arrancamos. Antes de empezar este episodio, ¿no?, a profundizar en ello, es muy importante dejar claro qué es una adicción. Y es que una adicción, un poco las definiciones que he visto, lo que vienen a contar en común es lo siguiente. Te lo leo tal cual, y dice que una adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o del alivio de la abstinencia a través del uso de una sustancia o la realización de ciertos comportamientos. Aquí hay 4 puntos que quiero que tengas súper claro. El primero es la búsqueda patológica de la recompensa. Y es que normalmente la adicción viene por buscar el placer. Buscar el placer ante, como he dicho, una emoción constante, negativa, ante una falta de recursos psicológicos y de forma de gestionar las emociones. Entonces la adicción podemos decir que comienza de esa manera. Sin embargo, se perpetúa y se mantiene por el alivio de la abstinencia. Estoy seguro de que alguna vez has escuchado el conocido síndrome de abstinencia. Un poco es ese mono, dicho de manera un poco más mundana, ¿no?, como la reconocemos todos. Y luego, otro aspecto clave es el tema de que puede ser una sustancia o un comportamiento. Como he dicho al principio, sustancias, pues seguramente conozcas un montón: alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, heroína, pero
hoy en día ya también entramos con el tema de los comportamientos, que el otro también es un comportamiento, pero no tenemos que olvidar que lo que más influye en lo que genera esa adicción es las alteraciones que esa sustancia como tal produce en el cerebro. Sin embargo, los comportamientos que hoy en día están generando cada vez más de esas nuevas adicciones son, por ejemplo, el meterte en internet y comprar compulsivamente, el consultar a diario pornografía, el estar constantemente mirando las redes sociales, incluso el trabajo, ya lo veremos. Cómo pueden haber adicciones de todo tipo y cómo este mundo moderno está generando problemas que hasta ahora no habíamos tenido, o al menos con la relevancia que los estamos teniendo hoy en día. Y el médico canadiense Gabor Mate, que durante años dirigió un centro de desintoxicación en Vancouver, afirma que la adicción es una respuesta al dolor emocional. Es decir, un dolor emocional que, como ya hemos visto en episodios anteriores, puede venir de trauma, que pueden tener que ver con abusos sexuales, con accidentes que hayan dejado una situación de estrés postraumático, pérdidas, pues la pérdida de algún familiar, quizá en un momento en el que, aunque no corresponde nunca podemos decir, ¿no? Pero imagínate un niño pequeño que muy joven pierde a sus padres, eso quizá es como más chocante. También acoso escolar, bullying, en fin, situaciones que desde luego marcan y que cuando la persona no sabe gestionarlo bien en el momento, eso podemos decir que se va ahí enquistando en cierta manera, y más adelante puede que ese alivio se busque en este tipo de comportamientos. Así que sería, como bien define este médico, Gabor Mate, que la adicción es una respuesta al dolor emocional. Y que lo que busca también ese comportamiento, el consumo de esa sustancia, es aliviar la sensación de vacío. Y una cosa muy interesante que plantea este médico es que en vez de preguntarnos por qué se da la adicción, deberíamos preguntarnos más en por qué el dolor. ¿Por qué esa persona tiene tanto dolor, tanto sufrimiento emocional? Porque realmente eso es lo que está debajo, digamos, en ese inconsciente que provoca el comportamiento desadaptativo. Como a mí siempre me gusta contar, ¿no? Con la metáfora del iceberg, que lo que se ve, que podría ser el comportamiento adictivo, pues no sé, una persona ahora mismo que se adicta al alcohol, eso parece que es el problema, pero no. Realmente eso es lo visible. Lo que está más abajo, lo que no se ve, lo que tapa el agua, es realmente donde hay que ahondar y lo que está generando que se mantenga esa respuesta que desde luego no trae ningún beneficio a la persona. Y dentro de estos, digamos, desencadenantes de ese comportamiento, pues puede haber factores emocionales, falta de recursos psicológicos, un escaso apoyo en el momento en el que ocurre un suceso traumático, pues a nivel de familia, a nivel social, incluso profesional, ¿no? No tener acceso a profesionales para sobrellevar mejor ese momento. Y también, por supuesto, el contexto. Esto no nos tenemos que olvidar. Es decir, no es lo mismo una persona que, vamos a ponernos, ¿no? pierde un familiar o le ocurre algo negativo en un entorno, vamos a ponernos, no sé, en una tribu, por decir un ejemplo, que no tiene acceso a todas las cosas que, por ejemplo, tenemos en un país como España, que algo que a una persona que le ocurre aquí. Al final, todos esos aspectos con potencial adictivo se dan en un contexto. Y, hombre, puede que la persona, si no se encuentra eso, lo acabe resolviendo de otra manera. Lo que está claro es que si se presentan vías más rápidas, más cortoplacistas, que al final acaban generando más problemas, pues ahí es un poco donde está el problema. Por eso el contexto también es tan importante. Y otra cosa que me gustaría comentar antes de pasar ya a los tipos de adicciones que existen, es que una persona adicta no se siente, desde luego, es que esto lo aclaro porque mucha gente, igual que cuando una persona que lo mismo no se te pasaría por la cabeza decirle a una persona que está en silla de ruedas que, levántate y echa a andar, que eso es cosa tuya. Y tampoco lo mismo le dirías a una persona con depresión que sonría y ya está, casi se soluciona el problema. Probablemente tampoco tenga mucho sentido decirle a una persona adicta que dejar de fumar, dejar de beber, dejar X droga, X comportamiento, que es cuestión de voluntad o que es cuestión de tomar la decisión. Probablemente eso sea echar más carga de culpa, de vergüenza, de impotencia que ya siente esa persona. Así que si es un familiar, un amigo, alguien cercano a una persona que está sufriendo una adicción, no tiene sentido culparle más. Lo que tiene sentido es acompañarle, ayudarle, que sepa que vas a estar ahí, que puede contar contigo y que incluso le puedes echar una mano para facilitarle el ir dejando poco a poco eso, pero jamás va a ayudarle el echar más leña al fuego. Y ahora sí, vamos a pasar con los tipos de adicciones. ¿A qué se puede ser adicto, no? Pues realmente a casi cualquier cosa, incluso hasta a personas. Seguramente esto te suena, ¿no? Con el tema de las rupturas, de pareja y después creer que no puedes vivir sin esa persona. Pero bueno, esto es una clasificación que quizá está aún por estudiar más, pero las principales son la adicción a las sustancias, como ya hemos comentado, las adicciones comportamentales. Vamos a hacer un repaso breve por ellas. La primera, antes de entrar con la primera de ellas, que sería el alcohol, quiero aclarar que esta adicción a determinadas sustancias no solo ocurre con sustancias ilegales, también con legales. O sea, ojo, tenemos drogas con potencial adictivo enorme normalizadas en la sociedad.
Quizá el tabaco ahora mismo ya se ve de otra manera, pero el alcohol es una droga. Suena fuerte decirlo quizá. Y el tema incluso que muchas veces se discute, ¿no? De si deberíamos legalizar todas las drogas o ilegalizarlas. Esto ya da para mil debates. Pero lo que está claro es que hay unas que ahora mismo son ilegales y otras que son legales. Y por ejemplo el alcohol, como digo, la primera, una droga muy aceptada. Muy aceptada y que, oye, está claro, no tiene el mismo potencial adictivo que otras, como la heroína. Faltaría más, esto hay que aclararlo, por supuesto. Pero ese potencial está ahí y es algo muy accesible. También tiene un componente social muy grande. Y esto no es blanco y negro. Esto sí que lo quiero aclarar. No es cuestión de blanco y negro. Una adicción tiene muchos matices de grises. Y no es lo mismo tomarte una copa de vino el fin de semana con tu familia. Vamos, faltaría más que una persona que se bebe todos los días una botella de ron en su casa solo mientras ve cualquier cosa en la tele tirada en el sofá. Lógicamente no es lo mismo. La siguiente sería la nicotina, ¿no? Que el tabaco, la principal manera de ingerir esta nicotina. Y lo del tabaco es súper curioso porque al final lo mismo otro tipo de drogas sí que obtienes, por lo menos hay otro tipo de incentivos más allá, sobre todo incentivos sociales. Con el tabaco también lo hay, pero es cierto que hay gente que lo mismo el alcohol, algún tipo de alcohol le puede gustar consumirlo, o sea, le gusta el sabor, pero a poca gente o ninguna te va a decir que le gusta el sabor del tabaco y el olor que deja y todo eso. Normalmente se empieza a una edad joven por el tema de la influencia social, muchas veces, ¿no? Por la integración en el grupo, pero con el paso del tiempo esa persona, cuando lo quiere dejar, no es capaz por los efectos que produce, por el malestar que produce el no consumir esa nicotina. Así que bueno, esto sería otra droga que ahora mismo, pues para las personas mayores de 18 es legal, pero que no tenemos que olvidar que hace unos años estaba mucho más normalizada incluso que ahora. Médicos, profesores, fumando mientras estaban en consulta, en clase, no lo debemos olvidar. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuestionarse siempre que lo normalizado no tiene ni mucho menos por qué ser lo saludable. Vamos con las siguientes drogas. Estas tienen que ver con la de los psicofármacos. Fíjate, aquí tiro piedras un poco también a mi ámbito. Qué pena, ¿no? Qué pena que, aunque bueno, tampoco es mi ámbito como tal, sería más el de la psiquiatría, incluso el de las farmacéuticas, la farmacia, pero qué pena que hoy en día se receten este tipo de psicofármacos, Prozac, lorazepam, diazepam, seguramente te suenan, ¿no? Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizantes del estado de ánimo. Bueno, a mí me hace gracia esto de estabilizantes del estado de ánimo, porque bueno, puede que de primera sí, pero a la larga ya te digo que estabiliza más bien poquito, todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que bueno, pueden tener sentido de manera temporal, pero es súper importante tener claro el potencial adictivo de estos psicofármacos que hoy en día, por desgracia, muchas veces en las consultas se recetan como golosinas. Y sí, hay que decirlo, muchas veces por médicos que están comprados y untados por las farmacéuticas y que lo que hacen es generar problemas donde no lo sabía, porque lo mismo una persona te acude por algo mínimo y se acaba saliendo de ahí con un ansiolítico al que se acaba enganchando. Y conozco casos muy cercanos que me han dado mucha rabia y esto es así, pero bueno, simplemente esto ya es un poco una crítica, pero hay que ser consciente de que estos psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, son pan para hoy pero hambre para mañana. Así que lo principal es que vayas adquiriendo, si los consumes, herramientas para que no los necesites para gestionar el problema emocional que tengas. Pero por sí solos, ya te aseguro que no te van a acabar ayudando en nada, es un parche y cada vez necesitas más. El efecto va perdiéndose por esa tolerancia que se va generando. Al igual que, por ejemplo, la tolerancia a la cafeína, ¿no? Al café. Y cada vez necesitas más para tener el mismo efecto que al principio. Así que mucho ojo con esto y empieza a cuestionártelo. Por otro lado, los opiáceos, que se usan para el tema del dolor, principalmente también para conciliar incluso el sueño. Y aquí hay uno, bueno, seguramente la heroína, la morfina, serán los que más te suenen. Estos son de los más adictivos, pero hay uno que está surgiendo más que nunca, que es el tema del fentanilo. Ojo con esto, te animo a que, sobre todo si, porque son imágenes un poco duras, ¿no? Duele ver a personas así. Si pones fentanilo en YouTube, fentanilo Filadelfia, probablemente se te encoja un poco el corazón porque es increíble la cantidad de adictos, sobre todo en Estados Unidos, a el fentanilo. Es una auténtica locura. Zombies vivientes, gracias en gran parte a las farmacéuticas. Por eso digo, hay que cuestionarse lo normalizado. El cannabis, que bueno, esta sí podremos decir que es una droga ilegal, aunque yo creo que cada vez más en proceso de legalización en muchos países, que es la más consumida. La droga ilegal, digamos, ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, más consumida. ¿Qué pasa? Que con el cannabis, pues sí es cierto que bien pautado, bien en cuanto a cantidades, puede tener efectos y puede tener cierto uso a nivel terapéutico, a nivel farmacológico, pero obviamente que te diga esto no quiere decir que sea bueno fumar porros, que mucha gente pues se cree que, ala, venga, que como ahora hay efectos terapéuticos del cannabis, de la marihuana, me voy a fumar 5 porritos al día. No. O sea, no. De hecho, hay muchos estudios que relacionan esto con el riesgo de la esquizofrenia, con otro tipo de efectos médicos, que obviamente no pasa nada. Puedes experimentar, puedes probarlo, no te va a pasar nada porque lo hagas alguna vez, pero
O sea, no te creas ni mucho menos, y al igual que el alcohol, que es sano o que te va a producir efectos positivos, por lo menos en el 99% de la población no va a ser así. Y bueno, luego ya tenemos incluso la cafeína, hasta los esteroides. Estos son otros ejemplos, simplemente para que veas que otras sustancias, en este caso, por ejemplo, la cafeína, que está más normalizada, que también puede ser. Pero ojo, aquí hay que matizar, porque una sustancia es adictiva cuando genera problemas. Y por ejemplo, el tema de la cafeína, se puede considerar que una persona es adicta a ella cuando, incluso sabiendo que toda la cafeína que consume le impide dormir, no la puede dejar de consumir. Esto, por ejemplo, podría ser una situación de alguien adicto a la cafeína. Pero también a los esteroides. Yo, por ejemplo, que me muevo mucho en el mundo del gimnasio, a mí incluso me han llegado a ofrecer, conozco a gente que los toma, y te enganchas también a ello, al verte físicamente mejor, a los efectos que producen, pero sabemos que después las consecuencias son mucho peores. Así que bueno, estas serían las sustancias más típicas que generan adicción. Pero ahora también vamos a ir con las conductas, que las conductas, por ejemplo, aquí la pornografía, el juego, la comida ultraprocesada, aunque aquí yo no sé hasta qué punto es comportamental o también una sustancia, las compras, incluso el trabajo y las nuevas tecnologías. Y esto tiene mucho que ver con los superestímulos, que los superestímulos, básicamente, digamos, son estímulos que lo que hacen es llamar la atención, captar a ese cerebro más primitivo, más reptiliano, para engancharte. Por ejemplo, al final la pornografía puede ser un reemplazo falso del sexo, de la necesidad de reproducción, el juego, de la sensación de progreso. Nos gusta progresar, ¿no? Como humanos. La comida ultraprocesada, obviamente, de la supervivencia, de dar nutrientes a tu cuerpo, aunque esta comida dé de todo menos nutrientes. Las compras para esa idea de generar un estatus, de mostrar un estatus. También el trabajo. El trabajo se usa mucho pues, para cubrir inseguridades, sobre todo si una persona un niño pequeño ha aprendido a obtener solo validación de su entorno cercano por las notas que él mismo conseguía en el colegio o por lo que lograba a nivel de éxitos deportivos. Y también las nuevas tecnologías. Y aquí es cuando a mí me gusta lanzar la reflexión. Se habla mucho de la adicción al teléfono móvil, pero yo realmente no creo que exista la adicción al teléfono móvil. O sea, lo que existe es adicción a todo lo que puedes hacer con el teléfono móvil. Porque yo creo que en el año 2010, cuando íbamos con un Nokia de estos que para llamar y poco más, hay pocos adictos había al móvil. Para llamar, sacas algún mensaje, el que podía y listo. Pero hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, teléfono, los smartphones, ordenadores, puedes ver pornografía, después irte a jugar, después pedir comida a domicilio, después irte a comprar a Amazon y después, si te queda algo de tiempo, trabajar. O una de estas, mucho más tiempo, en fin. Se pueden entremezclar. Ese es otro problema, que hoy en día las adicciones no van una y ya está, sino que se suelen muchas veces complementar, sobre todo estas que tienen que ver con la conducta. Así que, bueno, después de haber hecho un repaso a estas adicciones más comunes, vamos a pasar a cómo saber si eres adicto a algún comportamiento o a alguna sustancia. Como decía antes, el ser adicto o no a algo no es cuestión de blanco o negro. Hay muchos matices de grises y principalmente debes ser crítico contigo mismo y ver si cumples alguno de estos 4 criterios, porque estos son los principales aspectos que van a diferenciar a una persona adicta de una que no es adicta. Y ojo, si no cumples todos los criterios, pero si algunos, pues empieza a tomar cartas también en el asunto, ¿no? El primero sería la dependencia y el síndrome de abstinencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona tiene un deseo o preocupación mantenidos por obtener una recompensa. Sobre todo ese deseo se genera en ausencia de esa sustancia o de ese comportamiento. Y si no se consume durante X tiempo, es como que necesito consumirlo ya. Por otro lado estaría la pérdida de control sobre el consumo. Y esto principalmente se produce por el efecto de tolerancia. Y es que todas estas sustancias, estos comportamientos que te he mencionado antes, siempre acaban generando adaptación hedónica. Esa adaptación hedónica, ¿qué quiere decir? Que si tú antes necesitabas X para obtener una determinada sensación de placer, ahora necesitas X más Y para obtener lo mismo. Y después X más Y más Z. Y así hasta que al final, pues como digo, se acaban generando problemas, que sería el tercer criterio, y es que esta adicción, cuando una persona es adicta a algo, el comportamiento que es adicto a la sustancia a la que es adicto le genera problemas en diferentes ámbitos de la vida, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y por supuesto a nivel financiero. Entonces, estos 3 criterios ya son más que diferenciadores de que una persona puede ser adicta a algo. Y el último sería que incluso la persona, este le he añadido yo, pero creo que también es muy relevante, es que la persona quiere dejarlo. Si la persona quiere dejarlo, es consciente del problema, sabe que eso no le está trayendo nada bueno, que no es la solución, pero que no puede, que es incapaz,
Aquí es cuando ya necesita ayuda, porque hay una alteración tan grande en su sistema de recompensa cerebral que eso le impide tomar decisiones correctas, decisiones que le aporten de verdad en el largo plazo, y tiene un enorme problema en el control inhibitorio de comportamientos que sabe que no le están favoreciendo para nada. Así que, por resumir los 4 criterios, el primero sería que genera dependencia y síndrome de abstinencia. El segundo, que hay una pérdida de control sobre el consumo debido a esa tolerancia, a esa adaptación hedónica. El tercero, que la persona cada vez tiene más problemas en el ámbito físico, psicológico, social o financiero en su vida. Y por último, que lo quiere dejar, pero que no se ve capaz. Y ahora sí, vamos a pasar con las 4 fases para salir de una adicción. Bueno, pues estas 4 fases, como digo, son muy genéricas, dependen de cada persona, de otros factores, pero de manera un poco global seguirían este orden. Y es que la primera tendría que ver con la desintoxicación, que aproximadamente pues, puede ser 21 días, un mes, como digo, dependerá. Y esta desintoxicación, ¿cuál es la parte clave? ¿Qué es lo que tendrías que hacer si tú quieres empezar a dejar ese comportamiento adictivo? Pues es ponerte muy difícil, imposible diría yo, el acceder a esos comportamientos o a esas sustancias. Aquí hay que ser tajante. Tajante, esto es como limpiar el cerebro, tal cual, vamos a entenderlo así. Y para conseguir esto hay que poner muy complicado el que puedas pues, acceder, por ejemplo, al móvil y hacer apuestas, o acceder a juegos, o acceder a pornografía, o acceder a tabaco, al alcohol. Mira, yo por ejemplo, pues con algunas personas que trabajo he llegado a usar el recurso de una caja que tú metes el móvil, le pones un tiempo y esa caja no se puede abrir, no se abre, salvo que revientes la caja, y es complicado, no se puede abrir. Y eso, por ejemplo, pues con personas que tienen problemas con las redes sociales, problemas con la pornografía, problemas con incluso el estar constantemente informado, esa infoxicación, y que le está generando problemas en su vida, pues aquí hay que ser tajante. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con alcohol, con X droga, tal, aquí habría que hacer una limpieza, un cambio completo del entorno en el que se mueve. Y esto hay que, digamos, superarlo. Y es así porque es que es requisito indispensable para pasar a las siguientes fases. Si no ponemos al cerebro en un estado para poder hacer lo siguiente, va a ser imposible salir de esa adicción, porque si la persona no recupera un poco ese sistema de recompensa, ese razonamiento, esa corteza prefrontal, digamos, y es capaz de inhibir ese comportamiento adictivo, no va a poder hacer el trabajo necesario para ahondar sobre la raíz del problema. Así que la primera sería desintoxicación, la segunda, la deshabituación. Deshabituación que puede ir de 8 a 12 semanas, aunque esto es un continuo, ya te digo. Y aquí se trata de buscar maneras alternativas de actuar cuando aparezcan desencadenantes relacionados con el comportamiento adictivo. Es decir, lo mismo, una persona empieza a hacer cierto comportamiento, a consumir cierta sustancia cuando se pone nervioso, cuando está estresado, cuando está preocupado o ve a determinada persona. Pues como ya hemos hecho esa desintoxicación, ahora la persona ya tendría que tener, digamos, esos planes B para actuar en estos casos. O, por ejemplo, puede ser el irse a darse un paseo con música, el correr. Correr es algo que a muchas personas que tienen adicción a las drogas más convencionales, digamos, cocaína, heroína. De hecho, conozco una persona que precisamente ayuda a salir de diferentes drogadicciones gracias a la carrera. A ver si la traigo un día aquí a la radio, porque es brutal los casos de éxito que ha conseguido. Pero bueno, al final es encontrar maneras alternativas de actuar ante esos desencadenantes relacionados con el comportamiento adictivo, y por supuesto que sean comportamientos que favorezcan tanto en el corto como en el medio y el largo plazo. Esto es clave. La tercera fase sería la de rehabilitación, que esto puede ir pues en torno a un año, y consiste en recuperar las conductas saludables que la persona tenía antes de tener esa adicción. Y ojo, puede que también haya personas que precisamente por no tener esas conductas saludables de manera previa, por eso se hayan hecho de manera más fácil adictas. Pero bueno, esto al final también tenemos esa fase de deshabituación, que por eso ahí se pueden generar. Es decir, si no las tenía, pues las generamos. Pero si las tenía, ya no solo vamos a instaurar nuevas, sino que también vamos a recuperar las anteriores. A nivel de vida social, pues a nivel incluso de trabajo. Pero que sean cosas que realmente le sumen en largo plazo y no hagan daño. Y también encuentre ese placer, esa satisfacción que encontraba con el consumo o con el comportamiento anteriormente adictivo. Y ya por último, tendría que ver con la reinserción social, que esto puede ir pues, de 1 a 4 años y consiste básicamente en recuperar esa vida social y personal que la persona tenía, o si no la tenía, pues en generar una. Tenemos que entender que una adicción hace a una persona sentir mucha vergüenza, mucha culpa, y eso le hace apartarse del entorno en el que se movía. Incluso hay personas que se hacen adictas al alcohol por la búsqueda de esa desinhibición para desenvolverse mejor en entornos sociales, por falta de habilidades sociales. Así que se trata de generar
ahora sí un entorno que puede ser pues, con un trabajo, con el deporte, con clases colectivas, de alguna manera que le aporte pues esa parte social que tan importante es para una persona, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Somos animales sociales, esto es clave, absolutamente clave. Así que los 4 puntos serían desintoxicación, en torno a 21 días de media, deshabituación, 8 o 12 semanas, rehabilitación, aproximadamente un año, y reinserción social, que puede ir pues desde ese año a 4 años aproximadamente. Y ahora sí, vamos a pasar con las claves para salir de una adicción. Voy a beber un poquito de agua y te empiezo a comentar. Y bueno, la primera de ellas tendría que ver, como digo, con la modificación del contexto, con esa desintoxicación. Como digo, si no se ponen barreras para que la persona no haga el comportamiento adictivo, va a ser muy difícil seguir adelante. Pero ya no solo cuando la persona es adicta, sino cuando la persona ya, digamos, ha conseguido controlar mucho mejor ese problema, incluso exponiéndose al comportamiento, a la sustancia que le generaba esa adicción, porque no debemos olvidar que la persona en algún momento va a volver a exponerse, va a volver a ver o a ser proclive a realizar lo que realizaba antes. Pero por eso esas fases son tan importantes, y el que adquiera herramientas a nivel psicológico, a nivel incluso pues, de entorno social, porque la persona no va a vivir en una burbuja, eso no es solucionar ningún problema, eso es pues igual, ¿no? Parchear, pero no, lo que hay que hacer es aportar herramientas, generar esa nueva vida a la persona, para que de esta manera, si se vuelve a exponer o a encontrar con una desencadenante y se da que en el contexto pues está ese comportamiento o la facilidad de llevar a cabo un determinado comportamiento, una determinada consumo de una sustancia, pero ya la persona tiene herramientas para no acudir a ello, sabe gestionarlo de otra manera, ahí es cuando realmente podemos estar hablando de que la persona ha superado esa adicción. Así que modificar el contexto, sobre todo de primeras, el poner barreras es clave, pero también luego más adelante, teniendo en cuenta que no todos los factores están bajo el control de la persona, en el entorno más cercano al menos, que sea lo más fácil posible el realizar comportamientos que sí sumen a la persona, que le aporten satisfacción, y lo más difícil posible el comportamiento, como digo, adictivo. Por otro lado, el apoyo profesional y el personal, esto no lo podemos olvidar, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que una persona quizá no se lo puede permitir por lo que sea, le tardan mucho en atender en la seguridad social, pero esto también es clave, y si no, a nivel personal, como digo, si tienes una persona cercana que tiene este problema, ayúdala, acompáñala, no la culpes, y si eres una persona que tiene un problema con alguna adicción y apenas nadie lo sabe, cuéntalo, porque esto va a ser un gran paso para que salgas de ello. También, por supuesto, la ampliación de recursos psicológicos para gestionar la ansiedad y las emociones, ¿no? Aquí pues podríamos hablar de muchas cosas, pues la escritura, la respiración, la meditación, el ejercicio, en fin, un montón de estrategias, y habría que individualizar mucho más. Como digo, también otro recurso, otra clave para salir de una adicción puede ser el escribir sobre los problemas de seguir así, porque cuando escribimos sobre los problemas, ya no presentes, sino futuros, de seguir con un determinado comportamiento, nos pueden servir de apalancamiento para decir esto malo ya no lo quiero. Y de alguna manera también ayuda a la persona a tomar determinada acción para salir de ahí. Pero por supuesto también escribir sobre todo lo bueno y los verdaderos para qué de por qué quieres realizar ese cambio. Esto es súper importante. Apalancarse en lo malo, pero también en lo bueno. Y hacer ver a la persona que tiene el poder y tiene el control de generar esos cambios positivos en su vida, por muy mal que lo vea ahora. Y por último, pues pedir ayuda. Al final, para eso están también los centros de desintoxicación, incluso las terapias grupales. En un centro de desintoxicación generas ese entorno para hacer posible la fase 1 de desintoxicación, el no exponerte a ese estímulo, a esa sustancia. Y por supuesto también las terapias grupales. Esto suele ayudar mucho. De hecho, pues Alcohólicos Anónimos seguro que te suena, de cómo estas terapias grupales también aportan recursos de otras personas a la persona que comienza la terapia, porque lo mismo y no había caído en determinada, oye, pues esto me puede servir y lo empiezo a aplicar yo. Eso también es un poco la utilidad de estas terapias grupales. Y bueno, después de haber dado una pasada por todas estas claves para salir de una adicción, ahora sí, vamos a ir con la reflexión del episodio de hoy. Pues como decía al principio, ¿no? Todo el entorno moderno nos está generando problemas que antes no teníamos, sobre todo a nivel de comportamientos. Ese móvil, lo que nos facilita el acceder a determinadas acciones que antes pues eran imposibles, ¿no? O si podías acceder a ellas, por ejemplo al juego, antes lo mismo tenías que desplazarte a un sitio, tenías que comprar o ir a algún lugar, y eso lo que hacía ya de por sí es, digamos, generar rechazo en la persona, porque si tú tenías que ir a, por ejemplo, un bar y estar constantemente pues, apostando, echando las máquinas tragaperras, ya eso genera cierta resistencia, aunque eso también está muy normalizado. Pero hoy en día eso lo puedes hacer en tu habitación, sin que nadie te vea, y esto también se convierte en un problema. Por ejemplo, con
el tema de la pornografía, la adicción silenciada del siglo XXI. ¿Qué pasa con esto? Tú antes lo mismo tenías que ir a comprar la revista a un sitio, pero ahora lo mismo que te acabo de decir. Lo puedes hacer en tu habitación sin que nadie te vea, gratis, que es que esto también es otra cosa, que algunas cosas son gratis, ¿no? Incluso esa adicción a la información, esa adicción al reconocimiento social a través de las redes sociales y del like. Ya hay otras que sí cuestan dinero, por ejemplo las compras, pero al final esto, el hecho de que sea mucho más accesible y más fácil de llevar a cabo a unos simples clics, hace que se generen en personas que quizá antes no eran tan proclives a ello, sí lo sean ahora. Pero bueno, sobre todo aquí lo que es fundamental es incidir mucho también en el tema de la infancia. Creo que es muy necesario el empezar a hacer cambios en el sistema educativo para que desde la base los niños empiezan a tener herramientas a nivel de gestión emocional, porque los problemas van a venir, eso es inevitable. La cosa es que tengamos, o esas personas, esos niños de adultos tengan herramientas para gestionarlo, porque si no las tienen, pues probablemente acaben yendo a algún tipo de comportamiento de este tipo, y concienciar mucho es fundamental. Por otro lado, lo que he dicho antes también, el tema del farmacocentrismo y un poco también esa reforma ya no solo del sistema educativo, sino en parte en el sistema sanitario, orientarlo mucho más a la prevención, no tanto a la curación y al poner parches y ya está. Esto es súper importante a la hora de prevenir muchos de los problemas psicológicos que nos encontramos hoy en día, y en concreto también pues el tema de las adicciones. Y bueno, ya por último mencionar un poco que tomes todas las medidas que tú puedas en tu entorno cercano para hacer y crear un contexto lo menos posible o que haga lo menos proclive posible el realizar o mantener comportamientos con alto potencial adictivo. Mira a tu alrededor, en tu habitación, en tu casa, en tu móvil, en tu ordenador. ¿Qué cosas te hacen mantener comportamientos que sabes que no te están sumando y que te tienen ahí enganchado todo el día? ¿Y de qué manera puedes modificarlo para no llevar a cabo eso y realizar a cabo otros comportamientos que sí te sumen, ¿vale? Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre digo, en mi página web www.sergiocruzsalud.com puedes descargar mi ebook 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023 de manera totalmente gratuita. Y poquito más, como siempre me gusta decir, a seguir diseñando tu nueva mente, y nos vemos en 7 días, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.